Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre te decimos, es un espacio que dedicamos a creadores en su más amplio espectro. Ya sabes, cineastas, escritores, filósofos, luthiers que también hemos tenido, prácticamente pues todos los que aportan algo en el mundo de la creación. Y volvemos a tener un amigo que, bueno, lo comentábamos un poco en broma al principio, pero prácticamente de la casa, que es el amigo Cesáreo Jarabo, que no para de escribir y tiene una nueva publicación que ha editado precisamente en su viaje a Colombia. Cesáreo, ha sido una suerte volver a encontrarte y nada, que hayas aceptado nuestra invitación. Bienvenido y nada, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por haberme invitado. Estoy pletórico después del Congreso de Cartagena de Indias. Todavía estoy en la estratosfera, voy poco a poco bajando, pero la experiencia ha sido tan satisfactoria que, como digo, todavía sigo un poquito en la estratosfera. Exactamente. El primer Congreso Internacional de Reunificación de la Hispanidad, que era un poco el título genérico. Yo tenía que haber ido, pero por motivos profesionales al final no pudo ser, pero en el siguiente seguramente que me apunto. ¿Nos podía hacer un pequeño resumen de lo que fue así muy, muy brevemente, lo que te pareció, lo que se ha acordado, un poco así, pues para que los oyentes, pues, que hablamos de eso, pues que conozcan un poco pues qué es lo que ha sido, Cesáreo? Sí, bueno, en principio nos reunimos entre los días 14 y 19 del corriente mes de mayo, en Cartagena de Indias. Gente de la práctica totalidad del mundo hispánico. Nos faltó la presencia física del representante de Guinea Ecuatorial y nos faltó la presencia de Filipinas. Pero en fin, por lo demás, prácticamente la totalidad del mundo hispánico estaba presente, de toda América, por supuesto, de España, incluso del mundo hispánico, inserto en los Estados Unidos, también había una importante representación. El motivo era, pues eso, yo creo que tiene varios motivos, pero incluso el más importante en principio es solamente una excusa, porque el motivo principal es la reunificación de la hispanidad. El motivo secundario, pues algo que conduzca a esa unión de la hispanidad, que se toma forma física en la creación de una universidad panhispánica que debe estar presente en todos y cada uno de los países hispánicos y que a partir de este congreso tiene ya alguna sede física, lo cual es bastante interesante. Se nos ofreció un terreno en la península, en Numancia, ¿sí?, por parte de Marichalar, y en Argentina también, en Rosario, también se nos ha ofrecido un convento. O sea que las ofertas han sido bastante importantes, teniendo en cuenta además que no solamente han sido ofertas de bienes inmuebles, sino sí, que también ha habido una oferta de una importantísima biblioteca que se dona al IGE, al Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos, precisamente como activo de esta universidad. Exactamente. Y una pregunta que te voy a hacer también, continuando con este tema. Hemos mantenido un par de tertulias, entrevistas en torno al Congreso, y a mí me llama la atención y le pregunto a todos los que estaban interviniendo, y te lo hago también a ti, ¿por qué este creciente interés en el mundo de la hispanidad, que prácticamente hemos estado pues 200 años separados, pero separados como si hubiera un muro por medio, y ahora se empieza a plantear pues esa reunificación, esa unión, y se empieza a reivindicar pues todo lo bueno que hubo en la hispanidad, un poco saltándonos la leyenda negra, temible y terrible que estuvo pues desuniéndonos durante tanto tiempo. ¿Por qué crees que en este punto Cesáreo se ha vuelto
a este intento? Pues mira, la verdad es que no lo sé, porque esto es algo que se viene mostrando de una manera intensa desde el confinamiento que nos dieron con la pandemia que nos indujeron. A partir de esa fecha, ese crecimiento ha sido espectacular y es exponencial. Hay gente, como por ejemplo yo, sin ir más lejos, humildemente, que llevo elaborando por esta cuestión la práctica totalidad de mi vida, de una manera intensa desde hace 30 años y de una manera muchísimo más intensa desde hace 20 años. Pero con resultados inexistentes hasta, como digo, justamente a partir del tema de la pandemia, a partir del 2020, a partir de ese enclaustramiento forzado que nos indujeron, pues bueno, misteriosamente ha crecido el interés de la gente por el conocimiento de la historia de España, de la historia de la hispanidad. Bueno, ¿por qué antes no era así? Pues la verdad, no lo sé. Porque en la misma situación que se encontraba el resto de la hispanidad, me encontraba, por ejemplo, yo mismo. Y sin embargo, pues yo tengo que decir que, como digo, yo décadas laborando en esta cuestión. A lo mejor no encontrabas los acompañantes que te ayudaran pues un poco a reivindicar todo esto. Y se ha juntado un poquito todo, ¿no? Ahora. Sí. Antes estaba solo, pero absolutamente solo. Luego empecé a tener contacto con alguno, pues por ejemplo con Patricio Lons. Empecé a tener contacto, yo que sé, ahora ya 10 o 12 años. Y nos poníamos a hablar y ¿qué? ¿Cómo te va? Pues mira, nos contamos las penas y estábamos, o sea, parecíamos dos almas en pena que nos contábamos nuestras cosas y nuestras cuitas y bueno, y de buenas a primeras Patricio montó lo que montó por internet y empezó a subir como la espuma y bueno, y es uno de los rompedores en el asunto, efectivamente. Y uno de los rompedores. Pues vamos a hablar del libro que publica, un libro bastante curioso porque se ha editado una edición muy chiquitita, parece que me has comentado 100 ejemplares, prácticamente todo vendido. Tú te has traído ya vendido o editado en Cartagena de Indias, que es sobre pues, personajes y acontecimientos extraordinarios en torno a la hispanidad. Cuéntanos cómo surge este libro, cómo surge la editorial que te lo edita y un poco todo el proceso, porque esto no sería cuestión de los 4 días que has estado allí. Supongo que llevaría pues un tiempo antes, ¿no, Cesario? Sí, realmente. Bueno, yo la verdad es que yo voy escribiendo, ¿no? Yo voy escribiendo, tengo hechos trabajos pues de la Inquisición, de la esclavitud, de la piratería, etcétera. Tengo unas decenas de trabajos terminados. Entonces, lógicamente, al hacer todas esas cuestiones, pues te encuentras con una serie de personajes y te encuentras con una serie de circunstancias, de hechos, de acontecimientos, que, bueno, per se, pues a lo mejor sirven para que alguien con más imaginación y con más empuje que yo, pues haga una obra larga. Pero a mí, pues por mis condiciones, pues no me da para más. Y entonces, yo lo que hago es una especie de lo que he dado en llamar microbiografías. Y hago una serie de microbiografías que, tocando los puntos más esenciales de cada uno de los personajes, sin meterme en las cuestiones personales de cada uno de ellos, porque a mí en particular no me interesa, ¿no? O sea, a mí me interesan las cosas que tienen repercusión en la historia, que tienen repercusión en el mundo que les rodeaba, y entonces, pues esos personajes que tienen esas condicionantes, pues yo les he hecho unas microbiografías de 2, 3, 4 folios, no más. Y también, pues, al mismo tiempo que me salen esos personajes, me salen otros hechos relacionados con ellos o no, que también, pues se pueden prestar a hacer un pequeño resumen que para el que está entrando en las cuestiones de la historia, pues le puede resultar interesante porque son unos textos cortos y que te ponen en el lugar. Pues, por ejemplo, hablo de la música barroca en la selva amazónica, pues, por ejemplo, hablo de la Escuela de Salamanca, o de la Academia Matemática, o del Consejo de Indias, o de los tratados de los indígenas con los indígenas americanos, o el Tratado de Acobamba, etcétera. O sea, entonces, todo eso, ¿cómo surgió? Pues, como digo, o sea, surgió por trabajando en otras cosas y resulta que alguien me dijo, oye, ¿por qué no me haces unos relatos cortos? Y me los van publicando por ahí, por internet.
Y bueno, yo no le daba mayor importancia, me parecía un trabajo menor, pero resulta que parece ser que no es un trabajo tan menor, porque al llegar aquí a Cartagena de Indias, pues del instituto me dijeron, oye, ¿por qué no preparas un libro con estos microrrelatos? Y yo digo, hombre, pero si eso, digo, tengo otras cosas más importantes. Dice, no. Haz un libro con esos microrrelatos. Y entonces pues yo cogí 50 y tantos microrrelatos relacionados directísimamente con América, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, me ha salido un librito de 250 páginas, 260 páginas, que bueno, pues que ha estado allí para que los que acudían al Congreso pues pudiesen tener la oportunidad de tenerlo. Así surgió el librito este. Ya. Que serán los 50 primeros relatos, porque tendrás muchos más, según me comentaste, no hace tiempo, ¿no? ¿Cesario? Pues sí, unos cuantillos más, sí. Pues mira, pues vamos, es más, o sea, dado el grosor que tiene, digo, hombre, le podía haber puesto el doble. Y van, no sé, 50 o 60 relatos aquí. O sea, pero como digo, son relatos cortos, 2, 3 páginas, 4 páginas, como muchísimo. Pues mira, esto no estaba preparado, pero ayer resulta que yo voy saltando de una cosa a otra, me voy a una biblioteca, soy socio de una biblioteca que entro online y tal y cual, y al final me surgió un personaje que es inglés, Thomas de Quincy. Pero ¿por qué acudí a él? Porque de rebote apareció la monja alférez. Sí. Que es Catalina de Erauso. Catalina de Erauso, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Entre esos 50 está Catalina de Erauso? Pues lo siento, pero yo solamente trato personajes dignos. Ella no personajes honestos, personajes limpios, personajes buenos. Pero al final el Papa lo exoneró, la perdonó. Vamos a ver, lo podrán haber perdonado. Pero no la consideras que entre dentro de tu... Por favor. Ya. Por favor. Asesina de su propio hermano. Violadora de mujeres. Vamos, un mal bicho. O sea, yo creo que hoy sería. Hoy tendría renombre político y con toda probabilidad a lo mejor hasta sería ministra de Igualdad o algo por el estilo. Pero como comprenderás, ese tipo de personas no las considero dignas de ser tratadas. Entonces tienen que tener la característica de ser honestos, nobles y, digamos, una persona buena. Digamos, ¿no? Efectivamente. Y Catalina de Erauso no era precisamente eso. Pues cuéntanos algún personaje que sí que hayas incluido, porque has considerado... Bueno, mira, te voy a coger en la lista aquí. 3 o 4 para no alargarnos demasiado. Sí, si es que es, pues yo qué sé, a Andrés de Urdaneta, sí. Bueno, por ejemplo. Sí, un fenómeno. O Diego de Pantoja. Este es un personaje, Diego de Pantoja, es un personaje que se fue a la China, era sacerdote, se fue a la China, aprendió chino, hizo el diccionario chino-español, hizo el diccionario chino para los chinos, o sea, hizo la gramática china y hoy en China tiene un reconocimiento espectacular por parte de todos, por parte de la cultura china, mientras en España es totalmente desconocido. O sea, es algo espeluznante. Pero bueno, otro personaje que tengo, o sea, por ejemplo, estoy mirando aquí el libro, o sea, y así, conforme miro, donde me va la vista es el que cito. Sí. Y ahora me da Moctezuma. Sí. Moctezuma Xocoyotzin. Me dice, hombre, pero Moctezuma es un héroe de la hispanidad. Por supuesto. El Moctezuma que conocemos, ¿no? El Moctezuma que conocemos. Es un héroe de la hispanidad. Pues en un principio, hasta que Tenochtitlán fue conquistado por Hernán Cortés, pues la verdad es que tenía poco que defender. Pero el hombre sufrió una mutación tan enorme que se convirtió en un aliado perfecto de Hernán Cortés, motivo por el cual fue asesinado por los jefes de la religión de los aztecas, ¿no? Sí. Y bueno, y cuando murió, cuando estaba ya, le habían pegado la pedrada y iba a morir, le dijo a Hernán Cortés que por favor cuidase de sus hijos. Y Hernán Cortés cuidó de sus hijos y gestionó que le fuese reconocida
la nobleza, y bueno, y a su hija, la hija de Moctezuma, pues la hizo encomendera de la mayor encomienda que hubo jamás en América. Sí, pues bastante curioso. Y Cesario, ¿cuál es el personaje? Habrá muchos, pero bueno, vamos a elegir 3, para que no sea solamente uno, si eres de papá o de mamá o de tal, pues mira, Sí. nos quedamos con 3 personajes que en cualquier compendio tú los incluirías, esos 3 personajes. Habría muchísimos. Pero bueno, Marín, que por ejemplo. especialmente le tengas pues una admiración especial. 3 personajes. Es que les tengo a todos admiración especial, pero en fin, por decirte 3 y sin que los demás se queden excluidos. Exactamente, lo tenemos en cuenta, sí. Pues por ejemplo, Malinche, Doña Marina. Sí. Doña Marina, si no hubiese sido por ella, Hernán Cortés no hubiese tomado México. Pues no lo sé, Agustín Agualongo. Agustín Agualongo es un hombre que murió cara al sol cuando le ofrecieron ser vendado y dijo, no, yo quiero morir cara al sol, siendo vasallo del rey de España. O Antonio Huachaca. Pues, pero por decir, o sea, porque son los primeros que, como digo, tengo el listado aquí, entonces procuro no coincidir y son los 3 que me han salido, pero pueden ser muchos más, Andrés Zurdaneta, o Cristóbal de Oñate, o Andrés de Olmos, o sea, etcétera, 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 etcétera. Una colección impresionante, una nómina de personajes tenemos en la historia de España, que para desgracia nuestra más que de ellos, porque ellos en definitiva ya tienen la suerte de estar. Sí, ahí está. ¿Y qué te iba a decir? Esto es una cuestión que yo siempre me la he planteado y la suelo preguntar. Resulta que cuando comenzamos el siglo XIX empiezan los conatos de secesión y con el paso de los años, pues al final se materializa todo. Entonces la pregunta que me hago, si todo iba tan bien hasta pues que empezaron las revueltas para secesionarse y casi nadie estaba de acuerdo en separarse de España, porque al final se materializó. Ahí metieron mucha cizaña los ingleses, etcétera, etcétera. Pero cómo se pasó del blanco al negro en cuestión de poquitos años, Cesario, que es algo que no termino de entender. Eso no lo entiendes tú y no lo entiende nadie, creo yo. ¿Y cuál es el primero que no lo entiende soy yo, O sea, yo te puedo dar alguna explicación, alguna interpretación, pero... ¿La interpretación que tienes, más o menos? Pues, bueno, eso fue una artimaña que empezó, o sea, la voluntad por destruir España no es una cosa que se hizo en el siglo XIX, sino que ya venía pues, del siglo XVII. Sí. Ya en el siglo XVIII, con el cambio de dinastía, se dio un gran paso en el sentido de romper España, ¿no? Sí. Nos llegó la Ilustración, nos llegaron elementos de la masonería junto con la Ilustración, que en definitiva la Ilustración, bueno, yo entiendo que es una cosa movida por la masonería o al revés, no lo sé. El caso es que vinieron aquí y se hicieron con todo el poder económico, con todo el poder político y desde el poder político se expandieron por toda América. Y bueno, en principio el movimiento separatista no estaba, pero lo que sí hicieron fue bajar la cultura del pueblo español, o sea, la Ilustración lo que hizo fue desilustrar al pueblo español, que si a mediados del siglo XVIII, sí, la analfabetización en toda la España, tanto la peninsular como la ultramarina, estaba en torno al 50%, nos encontramos que a principios del siglo XIX esa analfabetización alcanzaba casi el 90%. O sea, el triunfo fue glorioso, vamos. Expulsaron a los jesuitas, con lo cual masacaron el árbol de la cultura y el árbol de la Ilustración, no de la Ilustración con tal nombre, sino con la Ilustración real. Cortaron ese árbol y sumieron al pueblo español en la ignorancia. Ten en cuenta que en América se estaba enseñando latín a los indios.
Y si se enseñaba la tierra a los indios, pues por supuesto se enseñaba la tierra a los no indios, ¿no? Bueno, o sea, una situación de auténtica pena lo que vino a partir del siglo XVIII. Claro, luego llega el siglo XIX con la guerra franco-británica para la conquista de España, para la dominación de España, que es la que nos han vendido en los libros de historia de bachillerato como guerra de independencia. Digo, ¿guerra de independencia de quién? Sí. Eso es una guerra franco-británica para la dominación de España. Y ahí España o caía en manos de Francia o caía en manos de Inglaterra. Y el pueblo español estaba de comparsa sirviendo unas veces a uno y otras veces a otro. Sí, es lamentable, desde luego. España quedó dominada por Inglaterra. La península quedó dominada por Inglaterra. El movimiento separatista en América no existía. Pero desde la península se fomentó el separatismo en América. Al servicio del duque de Wellington, que había sido intitulado capitán general de los ejércitos de España, cuando estaba al frente de una armada que iba a atacar España en Buenos Aires, en 1808 vino aquí y aquí acabó siendo nombrado capitán general de los ejércitos de España. Como capitán general de los ejércitos de España, destruyó los castillos que asediaban Gibraltar. Como capitán general de los ejércitos de España, destruyó ciudades españolas, industria española, agricultura española, etcétera, etcétera, etcétera. Y como capitán general de los ejércitos de España, amamantó ideológicamente a los separatistas americanos, entre ellos José de San Martín. Sí. Y entonces, desde aquí, se amamantó, se creó el movimiento separatista en América. El movimiento separatista en América nació en la península. Y se exportó, se llevó a América. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, todo lo demás, o sea, era una cosa francamente difícil. Y por eso, pues cuando enviaron el ejército de refuerzo a cargo del general Riego para combatir, pues lo que hicieron fue Riego, que se sublevó y lógicamente cumplió su función aquí y cumplió su función allá. Aquí, pero eso todo está calculado, medido por Inglaterra. Exactamente. Antes has comentado que se expulsó a los jesuitas, pero hay varias tesis que meten también a los jesuitas en el ajo, ¿sabes? Como que también los instigadores del tema independentista y que sin ellos pues tampoco se podría haber conseguido lo que se consiguió. Tú también habrás leído este tipo de tesis, sí, ¿no? Sí, también es cierto. O sea, tenemos personajes como Viscardo, Juan Pablo Viscardo, que era un jesuita, que bueno, es un, padre fundador del separatismo americano. Pero lo que resulta es que siendo jesuita estaba asentado en Inglaterra, siendo Inglaterra un lugar donde el catolicismo estaba siendo perseguido de una manera física. Sí. Juan Pablo Viscardo estaba viviendo en Inglaterra. Dan muchos apuntes surrealistas en todas estas historias que nos cuentan. El surrealismo está presente. ¿Y qué te iba a preguntar? Con lo que viste en Cartagena, con lo que sentiste, el pálpito que te da, ¿tú crees que no será a corto plazo, evidentemente, pero tú crees que se podría crear algo parecido a la hispanidad de comienzos del 19 con otro nombre, con otra estructura, etcétera, etcétera, pero bueno, llegar a algo unificado, más o menos similar a lo que tuvimos, Cesario? Yo en el espíritu de la gente que vi allí, vi España. La hispanidad, o sea, me da igual, o sea, vale, no la España peninsular, decimos la hispanidad, pero son las Españas. Sí. O sea, yo vi compatriotas, estuve conviviendo con compatriotas, pero sin lugar a dudas, cada uno tendría luego sus historias, ¿no? Yo pienso distinto de mi hermano y pienso distinto de mi hermana, pero hay cosas que son las mismas y que yo esas cosas tan distintas que tengo con mi hermano o con mi hermana son muy distintas, pero sin embargo son superficiales, o sea, en lo profundo somos lo mismo. Claro. Pues esa misma sensación es la que tuve yo durante estos días que he estado
en la gloria, o sea, porque yo he estado en las nubes, o sea, yo en Cartagena de Indias he estado en la estratosfera. Pero he estado en la estratosfera con mis camaradas, he estado en la estratosfera con mis hermanos americanos, sí, americanos porque no había filipinos y de Guinea tampoco habían venido por diversas circunstancias. Sí. Vamos, yo estaba en la gloria, o sea, y estaba con ellos y no teníamos que... Vamos, con la mirada nos entendíamos y cuando nos vimos parecía que éramos hermanos que hacía tiempo que no nos veíamos y nos fundíamos en un abrazo. No es una cuestión más de sentimiento incluso que de pensamiento, porque el pensamiento, por supuesto, ya coincidíamos. O sea que... Sí. A mí en otro ámbito también me suele ocurrir, porque yo voy a congresos por la productora que tengo, pues ahora precisamente voy a ir a Toledo, voy a estar 4 o 5 días y ahí pues hay productores, representantes de plataformas, de canales de televisión y tal, de todo el mundo. Entonces, pues tú cuando estás hablando, por ejemplo, con mexicanos, con argentinos, con paraguayos, con bolivianos, con chilenos, te sientes como si estuvieras ahí. Guineanos que también van, gente de Filipinas que también suele ir alguno, pues estás allí pues prácticamente como si fueras uno solo, ¿sabes? Y te sientes muy bien. Es que es lo que tú dices, simplemente con la mirada pues ya prácticamente pues como compartimos lengua, cultura, forma de ser, idiosincrasia, pues estamos bastante cercanos y tampoco hay que aclarar muchas cosas porque esto lo llevamos dentro todos. O sea que en ese caso, pues mira, por la cuenta que me trae y en otro ámbito, pero yo noto que hay pues bastante interés. Y una pregunta, si hay alguien que dice, pues mira, este libro me ha encantado, tengo que conseguirlo, ¿cómo lo podría conseguir? Porque es bastante complicado, ¿no, Cesario? Ahora mismo. De personajes y acontecimientos extraordinarios, pues de momento es complicado. De momento es complicado porque, como digo, o sea, yo solamente a este lado del charco solamente he traído 15 ejemplares y el resto se han quedado en América. 15 ejemplares que aún así, la compañía aérea me crujió. Pero bueno, por el peso. Pero están en América, están en Colombia. Entonces, bueno, aquí la idea es que el Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos ponga en funcionamiento una editorial en breve. Sí. Vamos a ver esa brevedad hasta dónde llega, porque claro, tiene que concretarse y esa concreción consiste en que envíen poderes para hacerlo, en que tengamos dinero suficiente para hacerlo y poco más, porque por lo demás ganas y empuje hay, pero en el momento que tengamos esas dos cosas, que veremos cuándo nos llegan, que pues bueno, pero cuando tengamos los poderes pues lo hacemos y ya está. Hombre, en este año, por supuestísimo, tiene que ser. Sí, en este año, por supuestísimo, tiene que ser. Y una vez lo tengamos, pues bueno, vamos a editar libros. Lógicamente, los que estamos aquí mismo y tenemos libros, pues vamos a ponerlos ahí. ¿Y para quién está? ¿Para mí que escribo? Bueno, pues para mí que escribo, sí. Pero no solo para mí, está para toda la gente que está en el instituto, que está en el proyecto de la universidad, sí. Que un pasado mañana, pues serán profesores de la universidad que tienen textos y esos textos pues serán publicados por esta editorial y los repartiremos, se repartirán aquí y se repartirán en América. Bueno. Pero bueno, todo eso, pues lamentablemente hay que ir con paso a paso, efectivamente, paso a paso. Yo quisiera correr, pero bueno, como dice el dicho, más vale pasito que dure que trote que pare. Sí. Pues pasito. Hay que ir caminando poco a poco porque el tema burocrático pues es lo que tiene. Pero de todas formas, a los oyentes que estén muy interesados, que sepan que esto, pues una vez que se materialice, pues ya pues, se podrán adquirir. Sí. Pero además, perdona, pero es que además este libro sí está pendiente y yo, claro, yo tengo en mi casa, yo tengo para darle a los amigos y tal, no tengo más. Pero los otros, pues están al alcance de cualquiera. Los que publiqué el año pasado, por ejemplo, 1898, Un hito en la gran traición, o El fin del Imperio de España en América, están ahí. Y El cantonalismo, que también es un libro que publiqué hace 3 años o así, ese está por Amazon. Sí. De todas formas, nosotros ya te vamos enlazando, que tienes un montón de libros. Los que tienes editados,
Porque, según nos has comentado, tienes libros para editar prácticamente hasta el 2030, nos dijiste. Una barbaridad, ¿no, Cesario? Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Y lo próximo que vamos a ver editado de tu cosecha? Lo próximo probablemente sea la Edad Media en España. Ok. Probablemente sea la Edad Media en España, en la cual pues hablo de los visigodos, hablo de la pérdida de España y hablo de todos los reinos hispánicos hasta 1492. Lo intento hacer de una manera, no sé si la habré acertado o habré hecho una tontería, no lo sé, o sea, porque claro, todo eso lógicamente se puede encontrar pues con otros autores, y para mí, Claudio Sánchez Albornoz, pues es un figura al que hay que recurrir sí o sí, y si alguien quiere saber, pues que vaya a él antes que a mí, eso también está claro. Pero, ¿qué tengo que decir a favor de mi relato? Pues a favor de mi relato tengo que decir que procuro ir hablando de todos los reinos hispánicos y de Al-Ándalus a la vez. A la vez. Sí. Pues si estoy hablando yo qué sé, del siglo VIII, pues hablo de 711 y hablo de lo que pasaba en un sitio y lo que pasaba en otro y en otro y en otro y en otro. Cuando estoy llegando al siglo IX, pues bueno, pues hablo de los condados pirenaicos, hablo de Asturias, hablo de Al-Ándalus, empiezo a hablar de León, y así, o sea, entrelazados y señalando pues las relaciones que había entre todos esos reinos, porque había relaciones incluso pues con Al-Ándalus de una manera bastante importante, o sea, siendo que bueno, pues que algún emir pues tenía sangre tan española como tenía el rey de León, o sea que... O el Cid, que estaba trabajando para unos y luego para otros. Efectivamente, sí. Por ejemplo, Almanzor pues tenía sangre española y tenía un hijo que le llamaban Sanchuelo. Sanchuelo, porque era mezcla de árabe y de español. O sea, aunque las mezclas no fueron enormes, porque conforme se está averiguando ahora por los análisis de sangre que se va sacando la gente, la influencia árabe en la raza española es mínima, pero sin embargo, existir existió, vaya si existió. O sea, tenemos ahí a la reina Toda, que estaba relacionada familiarmente con Abderramán III, como digo, Almanzor también, luego tenemos a los Banu Qasi de Zaragoza, en fin, o sea, etcétera, o el Rey Lobo de Murcia, bueno, sí, bastante relación. Pues era muy interesante. Pero mira, ya que comentas esto, yo inicié un canal de historia hace poco en YouTube para contar, es la historia contada para que se entienda, pues son capitulitos de 5 o 10 minutos para contar así, como me encanta la historia, pues lo estoy contando, además con inteligencia artificial, pues voy incluyendo las imágenes y tal. Pues fíjate lo que me ocurrió. Resulta que yo busco pasajes que sean poco conocidos y se me ocurrió hablar de los almogávares. Entonces, es el vídeo que más visitas tiene, una barbaridad. Ajá. Pero resulta que allí entró, pues, el Instituto de Nueva Historia de Cataluña. Y entonces, pues, una de las preguntas que me hicieron dice, mira, me sorprende mucho que aquí no hayas hablado de la corona catalano-aragonesa, y tal igual. Y entonces allí, lo bueno, que hubo mucha gente que entró a defender el vídeo porque... Ya te digo que si lo ves, es un vídeo totalmente aséptico, yo no entro en consideraciones ni morales, ni éticas, ni nada, simplemente cuento la historia. Y entonces hablo de dónde eran, pues de qué dependían, de la corona de Aragón, que era corona de Aragón, no era otra cosa. Y bueno, pues ahí está pues la pequeña anécdota. ¿Tú has tenido algún encontronazo con historiadores así un poco sui generis, por llamarlo de alguna forma, o no? No, lo que tengo es un amigo que es un amigo asturiano que aficionado a la historia también como yo, que resulta que se compró un libro, ya no me acuerdo, ya no sé dónde lo tengo, y me llama y dice, tengo un libro para ti. Y digo, bueno, pues vale, digo, pues envíamelo. Dice, es que es de... es que no sé ni el título del libro ni el autor, pero... dice, pero es que no sé qué hacer con él. Dice, porque es tal porquería que me lo quiero quitar de encima. Y quiero que... Digo, pues vaya regalo me vas a hacer.
Pues fíjate. Y sí, me lo envió y era de un artista de esos de la Nueva Historia de Cataluña. Y la verdad es que no hay por dónde cogerlo. O sea, yo no sé si me llegué a leer 2 o 3 páginas, porque es que, francamente, es que no hay por dónde cogerlo. No, y lo curioso es que yo, para hacer este trabajo de la Edad Media, como digo, pues utilicé un libro de la historia del Ampurdán, que lo tengo desde hace 40 años, que 40 o más, que lo tengo. O sea, está publicado en los años 60, y en principio, bueno, yo lo iba mirando, pero conforme continué para hacer el trabajo sobre esto que digo de la Edad Media, acabé arrumbándolo y no utilizándolo, porque decía cada barbaridad, pero cada barbaridad que no se mantenía. El relato historiográfico no se mantenía. Y es el mismo relato de la Nueva Historia de Cataluña. Y estaba escrito en los años 60. Sí. Es que intentan meter con calzador algo que no ocurrió para intentar manipular a no sé quién quieren manipular, a los que se dejan manipular, porque es que es tan obvio. Y es a raíz de, a principios o a finales del siglo XIX, pues hubo un falsificador, un archivero falsificador. Exactamente, que estuvo falsificando ahí unas cuantas cosas que no aparecen, porque en todos los... Yo que he estado estudiando bastante la historia de la corona de Aragón, pues en ningún lugar pues aparece corona catalana aragonesa o corona de Cataluña o tal. Y luego hay barbaridades. No sé si has visto la serie Nightfall, que es del canal Historia, para más Inri. ¿La has visto, Cesario? No. Es de los últimos años de los templarios. Pues aparece una aberración, que supongo que ahí el Instituto de Nueva Historia estaría metido, porque es de donde cojean, y entonces el rey de Francia tiene que casar a su hija, y entonces busca pretendientes. ¿Y sabes cuál es un pretendiente que llega a París para intentar casarse con la hija del rey, según cuenta esta historia? Pues no sé. El príncipe de Cataluña. El príncipe, ¿pero qué príncipe es ese? Pues se lo inventan. ¿Y sabes quién la acompaña? La reina de Cataluña. Así, tal como lo oye. Pero es que vamos a ver, o sea, si es que el mismo nombre de Cataluña aparece en el siglo XIII. Cuando resulta, o sea, tras la cruzada albigense. Sí. O sea, los albigenses acaban huyendo a los reinos al condado de Barcelona y a los condados pirenaicos de Pedro II de Aragón. Que murió en una batalla con, precisamente... Efectivamente. Entonces, estos se vienen a Barcelona. Y en Barcelona, en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, aparece la primera referencia a Catarani. Yo no digo que el nombre de catalanes venga de ahí, pero es más que probable que haga referencia a los cátaros. Pues fíjate, eso no lo sabía. Curioso. Es más que probable. Yo no lo afirmaré, porque no puedo afirmarlo, pero lo que sí es cierto es que tengo la fecha, ahora mismo a la cabeza no lo tengo, o sea, tendría que mirarlo, pero como te digo, es algo que he estado trabajando hace poco. Sí. Pero, y lo tengo marcado, el año en que fue eso. Y dicen catalani. Sí. Y probablemente, pues, vamos, tiene todos los números para que venga de ahí. Ahí está, tiene todos los visos de que viene de allí. Y hablando de todo esto, ¿cuál es la barbaridad más increíble que te has encontrado a lo largo de todos estos años que has estado investigando en historia? Porque claro, la leyenda negra metida allí con calzador, pues habrá sido bastante influyente a la hora de meter gazapos, vamos a llamarlo así suavemente, o bueno, malintenciones a la hora de contar la verdadera historia, Cesario. No, yo barbaridades con la nueva historia. Barbaridades con la nueva historia, ¿eh? La nueva historia, es que no hay por dónde cogerlo, o sea, es que directamente no hay por dónde cogerlo. Pero luego barbaridades las que nos han contado a ti y a mí en la escuela.
Barbaridades las que nos han contado a ti y a mí en la escuela, sobre todo relacionado con el siglo XIX. O sea, porque quizás, salvedad hecha de estos de la nueva historia, que se meten en la Edad Media e inventan cosas, pues yo no he notado, hombre, a lo mejor nos han pegado alguna bola, ¿no? Pero yo no he notado, sino que coincidencias, los de unos o los de otros, a lo mejor todos acabamos bebiendo en la misma fuente, porque llega un momento en que hay pocas fuentes y remites siempre a las mismas. Sí. Pero bueno, yo en lo de la Edad Media, pues es donde menos gazapos he visto. Donde he visto con abundancia, con mucha abundancia, es en el siglo XIX. Y es en el siglo XIX justamente cuando ese historiador, ese archivero, cuyo nombre no me acuerdo, pero que lo tengo también relacionado, pues sencillamente falsificaba la historia en Barcelona, sí. Sí. Pero vamos, o sea, todo lo que nos han contado del siglo XIX, y yo digo que es mentira. Lo que tú sabes, lo que yo sé, lo que el otro sabe, y sabe con letras grandes, pues es mentira. Solamente hay que estudiar y meterse en datos y ligar datos. Ligar datos, y dices, ¿cómo es posible esto? Porque a ti, por ejemplo, o sea, una cosa, lo más sonoro, bueno, cuidado, lo más sonoro no, quizás lo más recurrido, pero tampoco lo más sonoro, el tema de los barcos de madera de España en el 1898. Sí. No, pero es mentira. Sí. Es mentira. Y a mí... La entrevista que mantuvimos, sí. Sí, y a mí me dijeron hasta la saciedad que los barcos que tenía España en 1898 eran de madera, pero es mentira. Y hay datos que efectivamente corroboran que es mentira. Y cuidado, o sea, ha habido un gobernante y otro que te han dicho el mismo relato. No es cuestión política. No, es cuestión de tendencia, sí. Una tendencia maliciosa, evidentemente. Y entonces, claro, eso hay que sacarlo. Y entonces yo creo que ya va siendo hora de que la gente, pues, diga, vamos a ver, que tampoco me crean a mí. O sea, yo no digo que la gente me crea a mí, al revés. Le digo, no me creas, hermoso. Coge y estudia. Sí. Y compara todo lo que tienes por ahí en documentación muy interesante, porque, por ejemplo, hablabas de la Edad Media. A diferencia de los reyes de Castilla, que tenían una corte, bien en Toledo, bien en Madrid, bien eso, los reyes de la corona de Aragón, bueno, y de Aragón antes, como tenían varias sedes, varias cortes, pues para poderlos ubicar, para poderlos controlar históricamente, se creaban itinerarios. Entonces tú coges, por ejemplo, el itinerario del rey Pedro I de Aragón. Y entonces tienes en esos textos todo lo que hacía durante su reinado. Entonces te dice, pues mira, fue a Caspe a firmar una orden de no sé qué, después fue a Huesca, estuvo aquí tal, luego estuvo en Zaragoza entrevistándose con el noble tal, y luego estuvo en Teruel, en Albarracín, porque tal, o sea que está todo bien controlado, bien registrado. Bien registrado y documentado, que no ocurre con los reyes de Castilla. Entonces el empezar a manipular todo esto, pues canta demasiado. Y luego están los anales de la corona de Aragón, de Zurita, que es una pasada, que bueno, ahí lo documenta todo perfectamente. Entonces que si intentan manipular algo que esté medianamente documentado, pues todavía, pero algo está documentadísimo, pues bastante más complejo. Pues Cesario, es una verdadera maravilla estar hablando de historia contigo porque conoces un montón y bueno, pues podríamos estar aquí hablando horas. Lamentablemente no conozco nada, Fran. Creo que sí, sabes un montón y hemos hablado un montón de veces, hemos tenido unas cuantas entrevistas y hemos aprendido contigo una barbaridad de historia. Y bueno, estamos contando las horas para ya que si ya se materialice esa editorial, para poder adquirir los libros y que no sean solamente 50 personajes, sino que sean 500 para que vayas publicando un libro, otro y conocer, pues, no en la totalidad, porque es bastante complejo, pero bueno, en la mayoría de los personajes que realmente pues, han hecho algo por la hispanidad a lo largo de la historia. Pues Cesario, ha sido un verdadero placer. Te vuelvo a dar el toque en un par de meses y volvemos a hablar un poquito más de historia, que nos encanta. ¿Te parece bien? Pues me parece estupendo, Fran. Quedo a tu disposición para cuando quieras. Fantástico.
Pues despedimos al amigo Cesario Járamo, que vuelve a publicar un libro llamado Personajes y acontecimientos extraordinarios en torno a la hispanidad. Y nada, que ha sido un verdadero placer volver a compartir con este buen amigo un tiempo aquí en la revista de Radio Esperantia. Recibo el cordial saludo de Franco Saavedra desde la realización y presentación, y hasta la próxima, como te digo siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.